Cordial saludo, soy Nidia Yasmín Cortés, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, sexto semestre en la Universidad Uniminuto. Para dar inicio a nuestro tema, que es alternativas para la transformación de un conflicto e implementar una estrategia que me conlleve asertivamente darle resolución a un conflicto, les haré una breve introducción. A través de la historia, un gran número de autores se ha dedicado a estudiar la violencia y el conflicto, donde cada uno de ellos tiene una mirada distinta a partir de su experiencia y a partir del contexto en el que ellos se encuentran en ese momento. Se podría decir que el conflicto se presenta en distintos contextos, donde abarca el contexto político, el contexto económico, el contexto social y el contexto cultural. Además se evidencian conflictos familiares, conflictos personales, conflictos sociales, conflictos comunitarios, conflictos míos del ser propio como tal. Para esto, el señor Galton, que es un estudioso muy reconocido en violencia y en conflicto, menciona unos factores que conllevan y que caracterizan a los conflictos. Entonces, dentro de eso está la discriminación, la intolerancia, la competencia, el nacionalismo, la territorialidad y adiciones, entre otros. Pero para empezar y para seguir enfocando el tema de transformación de conflictos, es primordial en cada persona que decida actuar en reconocer e identificar las características, los elementos, las tipologías y los actores que se encuentran dentro del conflicto, con el fin de analizar y comprender las situaciones que se han presentado, para posibilitar acciones que conlleven a una transformación de forma asertiva, como ya lo había mencionado al principio. El conflicto conlleva muchas cosas, tanto positivas como negativas. Ahora, dentro de unas imágenes y unos cartelitos, les voy a hacer saber a qué conlleva el conflicto. El conflicto me conlleva al individuo, como dice acá, a unos riesgos y unas oportunidades. ¿A unos riesgos de qué? A unos riesgos de que sigamos en una problemática permanente y que no tenga solución. O a unas oportunidades de ver diferentes maneras de ver el conflicto y de darle solución, donde todos los actores participen activamente. Luego, el conflicto conlleva a unas múltiples formas de expresión y resolución. Y esto permite en los seres humanos un pensar, un actuar y un sentir. Seguidamente, y para finalizar, el conflicto conlleva a la diferencia y a la unicidad. Como lo expresa esta imagen, somos seres con una cultura diferente, con unas creencias diferentes y somos seres únicos e irrepetibles. Eso hace que los individuos seamos seres diferentes. Como ya se había mencionado en las múltiples formas de expresión de resolución, que tengamos una diferente manera de pensar, una diferente manera de actuar y de sentir. Ahora les voy a presentar una estrategia muy creativa de la resolución de un conflicto. Dentro de esta manito, que se llama Cómo construir acciones para transformar un conflicto mediante tener una mente positiva y tomar decisiones en un actuar inmediato, les voy a mostrar. En esta imagen, en esta manito dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer aquella persona que se ve involucrada en un conflicto? O que entra a ser parte de un conflicto, ya sea como mediadora. ¿Qué es una persona que se ve en esta parte de la mediación o en este elemento? En la mediación se ve aquella persona. El conflicto se da entre dos personas, porque hay diferentes maneras que se interponen en el pensamiento, en el actuar y en el sentir de dos personas. Eso genera un conflicto. Como ya lo había mencionado anteriormente, a veces
íntimamente que se genera un conflicto en la integridad de cada ser. ¿Qué hace la mediación? A que lleva a una tercera persona a que llegue a mediar. Quien caracteriza esta mediación es un ser que escucha, que analiza y comprende de manera flexible y da una mirada distinta al conflicto, donde permite colocar a las dos partes que se ven afectadas en el conflicto a tomar decisiones ellos mismos para darle una solución del conflicto. Después sigue la conciliación. La mediación me entrelaza o me lleva a una conciliación, porque la conciliación sigue otra vez otra persona, ese tercero, que conlleva a que sigamos mirando las diferentes formas creativamente, donde realmente haya una socialización, haya un trabajo colaborativo, donde el otro se coloque en el lugar de la otra persona para poderla entender y no se juzgue tanto, sino realmente se comprenda la situación o la magnitud del problema. Después sigue una negociación y todo bailado. Por eso lo quise representar en una mano, porque una mano es la que construye y una mano es la que lleva a formar una gran sociedad. Ahora vemos el arbitraje. El arbitraje es cuando ya realmente esa tercera persona toma la decisión que los primeros actores no lo lograron. Entonces ya hace esta tercera persona en tomar su decisión. Y después llegamos a la facilitación. La facilitación es un elemento, es un aspecto muy importante, porque es todo el proceso que se ha venido hilando el uno con el otro. Eso me ha permitido realmente darle una transformación al conflicto. ¿Qué permite una transformación para el conflicto? Que es un proceso alternativo, que es un proceso formativo, que es un proceso que realmente le muestra las habilidades, las cualidades, pero también en forma negativa en nuestros defectos y nuestras debilidades como seres humanos y que normalmente tenemos, ¿no? O sea, se podría decir y se ve de esa manera porque el conflicto es algo natural, es parte natural del ser humano. Es algo que se lleva y que se interpone entre dos personas. Muchas gracias, esta es mi estrategia, espero que les haya gustado y que les hubiera quedado claro qué es la transformación de un conflicto.